Ok, me decían que me había quedado en lo de las extensiones, los tiempos de extensión. Prácticamente ya había pasado entonces esto de las recomendaciones de trabajo. El tiempo de extensiones es este. Es un mensaje que incluso ya les dejé ahí en la plataforma, en los foros, y ya muchos de ustedes ya lo han estado trabajando así. No hay, espero, de esto no hemos tenido realmente ningún problema. Como les decía, las solicitudes en situaciones graves, pero de todos modos yo siempre pues trato de apoyarlos. Y me había quedado precisamente aquí donde les quería que me dijeran si había alguna duda, algún comentario, de hasta aquí, de cómo se han sentido, de que si tienen alguna inquietud, de cómo hemos llevado el módulo, este, si alguien quiere comentar algo en ese momento, porque ya lo siguiente sería entrar de lleno a las actividades integradoras. Por el momento ninguna duda, profesor. Gracias. Ok. Oh, bueno, de todos modos, ahí recuerden que está el chat y pueden ahí escribir sus dudas, comentarios y yo voy a estar regresando a ver qué hay ahí, que me dice Oliver que le han ayudado mucho las sesiones. Me da gusto porque sí, en las sesiones si hacen lo que yo les pongo en las sesiones, casi tienen asegurado la calificación. Entonces, los que no han aprobado o no han obtenido buenas calificaciones son porque no han visto mis sesiones. Luego ven las de otros tutores que hacen de otras maneras, que de otras formas, y a veces esas están equivocadas. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación de las actividades. Les decía que ya lo siguiente sería ver cómo se resuelven las actividades integradoras de estas 2 semanas. Tenemos 2 actividades integradoras y volvemos casi a hacer lo mismo que hemos estado haciendo las semanas pasadas. El primer problema nos dicen que una persona se encuentra una piedra, un cristal precioso, y el laboratorio de mineralogía determina que en el cristal está compuesto por 2 iones. Los iones son partículas fundamentales, recuerden aquellas como los electrones, los protones, que sueltan los átomos. Entonces son partículas muy pequeñas, cargas, y entonces dice que las detectan y que se encuentran a una distancia de 5 micrómetros. Recuerden cómo se expresan los 5 metros. Los micrómetros se expresan así con la letra micro, y en la notación científica es 10 por 10 a la menos 6. Ahorita lo vamos a ver más claro. Y la carga de cada ion, uno es de 5 microcoulombs y el otro es de menos 7 microcoulombs. Entonces recuerden, es lo mismo que hemos estado haciendo. Aquí nos ponen el dibujo más o menos de cómo se aprecian. El ion A estaría como por aquí, sobre el material, y el ion B estaría por acá, separado 5 micrómetros. Y entonces ya nos piden aquí que hagamos en base a esta información lo siguiente: calcular la fuerza entre el ion A y el ion B. Otra vez, ley de Coulomb, tenemos 2 cargas, tenemos la distancia, esto lo hemos hecho ya, esta va a ser la tercera vez que lo hacemos. Entonces ya son expertos. Con base al resultado, aquí sí es donde ya empezar a preguntarnos detallitos que hay que poner atención nada más. Nos dice, con base al resultado obtenido indica si esos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Luego nos dicen, responde hacia dónde se va el ion A, cuando se relaciona con la fuerza del ion B. Hacia dónde se iría, hacia qué lugar. Ahorita vamos a platicarlo. ¿Y por qué? Luego la siguiente pregunta es, ahora nos dicen que dentro de esos 2 iones colocan un punto P, un elemento PX. Alguien pone ahí un pedacito de papel, un puntito, algo. Y esto hace que los iones se muevan de manera que quedan separados ahora 0.14 micrómetros. 0.14 micrómetros. De este modo, el elemento P queda justo en la mitad y aquí nos lo muestran cómo es, ¿no? Y nos dicen que lo que hay que hacer es determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto medio P, originado por las 2 cargas de los iones A y B. Y aquí, ojo, es donde algunas veces hacen las cosas diferentes. Aquí mismo nos dicen que debemos usar esta fórmula. Dicen, tenemos 2 cargas, por lo cual debe de utilizar la siguiente fórmula. Y aquí nos dan la fórmula. Ahorita la vamos a explicar más. Y con base al resultado que obtengas vas a decir en qué sentido es el campo eléctrico en el punto P. Eso lo vamos a explicar ahorita todo muy bien. Y con base en tus resultados anteriores nos piden que hagamos el dibujo o el bosquejo del campo magnético en el punto P. Lo justifiquemos porque es así, o sea, describir por qué sale así. Y mencionar 3 situaciones donde observemos campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Ya después vendría la actividad integradora 2. Vamos primero a resolver la actividad integradora 1.
Y para eso me voy a ir a mi pizarrón electrónico, donde ya tengo yo aquí preparado todo el procedimiento. Dejen nada más que se recargue, porque cuando se fue la comunicación se perdió. Ok, entonces vamos a... Déjenme poner... Este fue el de la semana pasada, este es el de hoy. Aquí tengo mi pizarrón electrónico. Y aquí volví a escribir el problema, ¿no? Déjenme agarrar mi marcador. Aquí está el problema. Que encontraron un cristal precioso. Hay dos iones separados por 5 micrometros. Uno es de 5 microcoulombs y otro es de menos 7 microcoulombs. Y entonces ya aquí empiezan los problemas. Dice, ¿cuál es la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B? Y con base al resultado obtenido indica si los iones se atraen, se repelen y explica por qué. Responde hacia dónde va el ion A cuando se relaciona con la fuerza del ion B, a la izquierda o a la derecha y por qué. Bueno, entonces lo primero que yo les quiero comentar es que estos son los datos originales del problema, pero como lo hemos venido haciendo, yo voy a resolverlo con unos datos un poco diferentes. Cambio cualquier cosa, no se preocupen. Entonces nosotros vamos a usar el ion A era de 5, yo lo voy a usar de 4 microcoulombs, igual positivo como era el ion A. El ion B lo dejo igual, de menos 7, para que vean que no cambia tanto. Y la distancia, en vez de ser 5 micrómetros, la voy a dejar en 4 micrómetros. 4 micrómetros se escriben como 4 por 10 a la menos 6 metros. Vamos a usar nuestra constante de proporcionalidad que hemos venido usando. Recuerden, esta es una constante, es la misma de siempre, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y vamos a usar la ecuación de la ley de Coulomb que hemos usado durante todo este tiempo, ¿no? Ya lo sabemos, ya lo conocemos, entonces lo único que necesitamos hacer es sustituir para encontrar la fuerza de los iones, que es lo que nos piden. Solamente necesitamos sustituir las cargas del ion A, del ion B, la distancia que ya conocemos y lo sustituimos. Entonces, de aquí yo tengo que el ion A, le voy a llamar la QA. Ion A es QA. El ion B, la carga del ion B es la carga del QB. Y la distancia, que es 4 por 10 a las menos 6 metros, es la distancia entre las dos cargas, va en esta parte. Aquí tengo yo mis valores. La constante de proporcionalidad, que es la misma de siempre. Sustituimos en la fórmula esos valores, aquí ya los tengo. La Q1, o la del ion A, podría ser QA más bien entonces. Y esta es la QB. Aquí está. Una es de 4 por 10 a la menos 6, la otra es de menos 7 por 10 a la menos 6. Todos son coulombs. La constante de proporcionalidad aquí está y la distancia aquí está. Entonces hago yo estas operaciones. Recuerden que en la notación científica multiplicamos los enteros. 7 por 4 me da 28. Aquí está. Los exponentes cuando se multiplican de la notación científica se suman. Me da menos 12. Acá abajo es al cuadrado, o sea que estoy multiplicando esto por esto mismo. 4 por 4 me da 16. Aquí está. Los exponentes, como es una multiplicación, se suman, me da menos 12. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso que haría aquí, yo podría ya empezar a eliminar algunas unidades, pero lo que voy a hacer más bien es dividir estos dos números de notación científica. Recuerden que otra vez se divide este número entre ese de acá. Hay que conservar el número negativo de la carga, recuerden. Y entonces divido 28 entre 16 y en mi caso me da esta cantidad de menos 1.75. Los exponentes, recuerden que cuando se dividen el de arriba es menos el de abajo. Pero como este es menos 12, en realidad se van a sumar. Por lo que me queda que en la notación científica queda el exponencial en 0. O menos 0, aquí dice menos 0, pero es en 0, ¿no? Entonces ya se pierde, digamos, la notación científica. Podemos eliminar unidades, recuerden, metro con metro cuadrado, coulomb con coulomb cuadrado. Nos queda la unidad de fuerza, que es newton. Multiplicamos esta cantidad por esta cantidad. Ya no tiene notación científica, realmente es nada más multiplicar 1.75 por 9. Y nos queda esta cantidad. Y ese es el valor que nos piden inicial de la fuerza.
fuerza entre el ion A y el ion B. Es una fuerza que es negativa. Es negativa porque la fuerza mayor, la carga mayor es la de la carga negativa. Vamos a responder las preguntas que nos hacen. Y nos dicen, con base al resultado obtenido, explica si esos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Bueno, en realidad no es tanto en base al resultado obtenido, es en base al valor de las cargas. Tenemos una carga que es positiva, yo aquí lo puse, este sería el ion A y este sería el ion B. Tenemos una carga que es positiva y una carga que es negativa. Si ustedes revisan sus materiales, la ley de signos en las cargas nos dice que cuando las cargas son de signos contrarios, tienden a atraerse. Quiere decir que esta va a tender a irse hacia acá para atraerse con la carga negativa, y esta carga que está acá va a tender a irse para acá para atraerse con la carga positiva. Entonces, cuando nos preguntan que si esos iones se atraen o se repelen, la respuesta es que eso. Y es porque son de signo contrario. Y la fuerza sale negativa porque este es mayor y va, digamos, si aquí fuera un eje cartesiano, quiere decir que va hacia el signo negativo, pero principalmente es por la regla de los signos, que entre cargas de signos opuestos se atraen, cargas de signos iguales se repelen. Luego nos pregunta, ¿hacia dónde se va el ion cuando se relaciona con la fuerza del ion B? ¿A la izquierda o a la derecha y por qué? Ojo, aquí yo no sé, algunos han contestado como el dibujito de la piedra. Recuerden que el dibujito de la piedra estaba así como la piedra aquí así, y aquí estaba un guión, y el otro estaba como por acá. Alguien, no sé por qué contesta a veces, me han contestado, es que no se puede saber porque están en un campo imaginario, etcétera. No, aquí nos están dibujando, y en base a este dibujito nosotros podemos, luego por ahí lo ponen más derechito, de esta manera. Entonces, cuando nos preguntan que hacia dónde se va el ion cuando se relaciona con la fuerza del ion B, pues ¿a dónde se va? Pues se va hacia el ion B, ¿no? Tiende a ir hacia él, se atraen, ¿no? En ese dibujo, pues sería hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque son de cargas apuestas, porque se tienen, el ion B es mayor, su carga es negativa mayor, entonces tiene más potencia, digamos, y entonces hacia allá se va a tender a ir. Entonces el ion A se va para acá. Y que sería, en un dibujo como este, sería hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Vamos a hablar hacia la derecha, ¿no? Y por lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces esa sería ya la respuesta a la primera parte del problema. Vean cómo es muy, muy sencilla. Ya después cambia un poquito el problema. A ver si no hay ningún comentario por parte de ustedes. Ok. Cambia un poquito el problema porque ahora nos dicen que dentro de esas dos cargas se coloca un elemento P. Hagan de cuenta, alguien dejó caer una basurita o algo y hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.14 micrómetros, ¿no? O de 7.14 micrómetros. No recuerdo bien si es esa la cantidad, pero bueno, sí, creo que sí. Entonces, nos dicen, determina la intensidad del campo eléctrico. Ahora no es la fuerza, la intensidad del campo eléctrico que generan esas cargas en el punto medio P. Y aquí lo importante es que ya nos dan la fórmula, nos dicen, recuerda que debes utilizar la siguiente fórmula. Y de esta fórmula conocemos afortunadamente todo. Conocemos K, que es la constante de proporcionalidad, conocemos el valor de la carga Q1, el valor de la carga Q2, y conocemos también la distancia que separa las cargas, o la distancia del punto P hacia las cargas, ¿no? Entonces, ya después nos hacen algunas preguntas que ahorita vamos a contestar también. Nos dicen con base al resultado, en qué sentido es el campo eléctrico en P, porque están hablando de campo eléctrico. Y en base a los resultados, suponiendo que los iones AB y elementos generan un campo magnético, realiza el bosquejo del campo magnético. Ahorita lo vamos a explicar todo eso. Primero, entonces, encontraremos la intensidad del campo eléctrico. Yo aquí les recomiendo visitar esta liga que explica la ley de Coulomb para el campo eléctrico, pero también en sus contenidos hay más material. Se las voy a compartir en el foro de novedades. Bueno, entonces, volviendo a los problemas que yo estoy usando, ustedes no lo hagan con estos valores. Recuerden que yo estoy usando un valor un poco diferente. Este de aquí lo cambié un poco. Ahora sí voy a dejar la distancia igual. La distancia que hay entre el punto P y cada una de las cargas, como está en el punto medio, es la mitad de .014.
es 0.07. Entonces yo voy a usar esta distancia. No está muy claro el problema. Algunos utilizan la distancia entre los guiones, pero lo importante es que resuelvan la operación correctamente. Entonces aquí tenemos, sustituimos estos valores con la constante de proporcionalidad. Aquí está el valor de las cargas, y aquí les encargo que tengan mucho cuidado porque no se están multiplicando. A diferencia de la ley de Coulomb, las cargas se suman. Eso es un error que cometen muchos. Entonces luego aquí están multiplicándolos, y no, aquí no se están multiplicando, se están sumando. Entonces al sumar, las operaciones con notación científica son diferentes a la multiplicación, y además debemos respetar los símbolos al hacer la suma. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces yo aquí lo pongo, y por ejemplo ya cuando empiezo a hacer las operaciones, como en mi caso es menos 7 más 4, los números de notación científica se suman igual. Entonces aquí es 4 menos 7, en realidad voy a obtener menos 3. Como son sumas, los exponenciales quedan igual. La notación científica son como si fueran números iguales, como si fueran manzanas con manzanas. Entonces queda 10 a la menos 6, igual. Y entonces ya puedo yo realizar las operaciones que tengo acá. Esto sí lo multiplico al cuadrado, es 0.07 por 0.07, y entonces su exponencial de la notación científica se suma y es menos 12. ¿Okay? Aquí es menos 12. Y puedo también multiplicar este 3 por 9 y me da menos 27 por 10 a la menos 6, porque recuerden que de la notación científica es 9 más que es menos 6, entonces me da 3, me quedan 3. Y aquí yo puedo empezar a eliminar algunas unidades, como el metro cuadrado con el metro cuadrado, y me queda Newton sobre Coulomb, que es precisamente la unidad de intensidad del campo eléctrico. Ya hago yo esta división entre esos números y voy a obtener el valor del campo eléctrico. ¿Ok? Ustedes lo hacen ustedes con su valor. Ya después, estas son las preguntas que les hacen. Y aquí quiero explicarles cómo es que se responden. Dice, con base al resultado obtenido, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P? O sea, tenemos aquí un puntito P. ¿Es hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Y por qué? Bueno, como aquí tenemos una carga, este es el ion A y este es el ion B y este es el punto P. Recuerden que aquí hay un campo eléctrico que sale de una carga, y al estar cerca de una carga negativa va a entrar en esa carga negativa. Ahorita lo voy a explicar más claro. Entonces aquí va a haber un campo eléctrico de esta manera. De este puntito van a salir muchas líneas de fuerza del campo eléctrico hacia la carga B, tantas que van a llegar aquí y van a cruzar por donde está el punto P. Entonces fíjense cómo va a ser el campo eléctrico en el punto P. Va a ser en ese sentido, ¿no? Luego nos dicen, con base en tus resultados anteriores y suponiendo que los iones A y B generan un campo magnético, realiza el bosquejo del campo magnético que se determina con estos elementos. Justifica tu dibujo. Ok, entonces para eso yo tengo un simulador de cargas que siempre me gusta compartir con ustedes. Esta paginita es un simulador, y con eso podemos responder a las preguntas que nos hacen de cómo sería el campo eléctrico en el punto P y cómo se dibuja el campo magnético. Entonces aquí, por ejemplo, miren, este simulador me permite insertar, hagan de cuenta que este es el espacio, y yo aquí le voy a decir que quiero simular un campo eléctrico. Y entonces yo dejo una carga positiva y miren lo que pasa. Si yo coloco una carga positiva, ¡voilà! Ahí están las líneas de fuerza del campo eléctrico o el campo magnético, cómo salen de la carga positiva. Si yo pongo una carga negativa en lugar de una positiva, vean qué pasa. Aquí están todas las líneas de fuerza entrando a la carga negativa. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer lo que está en el problema, hagan de cuenta que esta es nuestra carga A, o el ion A, que es positivo, y ahí están las líneas de fuerza. Pero me dicen que a una distancia de 5 micrómetros está una carga negativa. La voy a dejar aquí, vean qué pasa. Aquí está, vean cómo se va formando el campo eléctrico. Salen líneas de fuerza invisible de la carga del ion A y entran al ion B, que es negativo. Yo puedo jugar aquí en este simulador, moverla, alejarla mucho o acercarme más para que vean cómo va variando,
ponerme por acá, pero esto nunca va a cambiar. Siempre las cargas, las líneas de fuerza van a salir de la fuerza positiva y van a ir hacia la fuerza negativa. Ahora, en el problema me dicen que hay un punto P en medio de estas dos cargas y que cómo va a ser el campo eléctrico ahí. Aquí yo tengo este sensor, este es precisamente un punto P, lo agarro, lo dejo caer aquí y miren qué pasa. Aquí me está indicando cómo es el campo eléctrico en el punto P. ¿Vieron? Aquí lo vamos a desplazar un poco más para acá. Vean cómo es. Yo puedo incluso mover este punto de observación y ponerlo, por ejemplo, acá y vean cómo va transformándose la dirección del campo eléctrico. Si el punto P estuviera aquí, el campo eléctrico iría para acá. Pero nuestro problema está aquí en medio y aquí está. Este es el diagrama que ustedes deben de hacer del campo eléctrico y del campo magnético en el punto P. ¿Cómo es el campo eléctrico en el punto P? Es en dirección hacia la carga B, hacia la derecha. Aquí está, nos lo muestra este simulador. Y esa es la forma en que se dibujaría el campo eléctrico. ¿Ok? Este link se lo voy a pasar en la foro de novedades en un rato y lo van a poder ustedes practicar ahí. Entonces, volviendo un poco a las preguntas de que nos decían, aquí nos dicen que como con base al resultado obtenido, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P? Izquierda o derecha, pues ya vimos que es que el punto P está aquí y el campo va hacia acá, o sea, hacia la derecha. ¿No? ¿Por qué? Pues porque están las líneas de fuerza de la carga del ion A hacia B en ese sentido y el punto P está justo en medio de ellos. Con base en sus resultados anteriores y suponiendo que los iones A y B y el elemento P generan un campo magnético, realiza el bosquejo. Ese es el que les acabo de poner. Sería un diagrama como este. En el punto P, aquí estaría y aquí estarían saliendo. Sería dibujar algo como esto que dibujé yo aquí, pero ya ustedes lo dibujarán con más calidad, indicando todas las líneas que salen de la carga positiva y todas las líneas que entran a la carga negativa, ¿no? Y con eso estaríamos acabando la primera actividad integradora, número 5. Déjenme ir aquí a la actividad para que la veamos, qué es lo que les preguntan también. Podemos ver qué les preguntan. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Como vieron, es muy sencillo, es más bien de pensar, las preguntas son más bien de pensar, de resolver lo de las fuerzas, que ya lo han hecho muchas veces, la ley de Coulomb, el campo eléctrico, aplicar la fórmula que está ahí, y ustedes responder a las preguntas que les hacen ahí. Entonces, como aquí está, miren, es lo que les decía. El punto 2.3, que es el que me falta explicar más, ahí dice que suponiendo en el punto A, que el punto A es un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla y el punto B se trata de un alambre con la misma corriente pero que circula hacia adentro, realiza el bosquejo del campo magnético debido a que esos dos elementos y hacia dónde apuntan el campo en el punto P. Ese es el dibujo que tendrían que ser como este. ¿Por qué va a ser así? Yo aquí dibujé un poquito, esta es la carga A y esta es la carga B, pero ahora les dicen que te imagines que es como un conductor, un cable, ese es un cablecito. Pero en ese conductor la corriente va caminando hacia dentro y en este va caminando hacia afuera. Eso genera un campo eléctrico con ciertas características, como las que tenemos aquí. Quiere decir que de aquí van a salir líneas del campo magnético, igual que están saliendo aquí de la carga. Pero acá, al circular la corriente en sentido contrario, en realidad aquí van a entrar más bien líneas de campo magnético alrededor del conductor. Por eso el campo que le están pidiendo que bosquejen va a ser de esta manera o de esta manera. Hay quienes a veces incluso hasta usan esa pantallita, le sacan copia y la ponen ahí de cómo debe ser el campo magnético y para mí es suficiente, ¿no? Porque es lo que... Y la deben de dibujar, le dicen bosquejen el campo magnético y justifiquen. ¿Ok? Entonces lo pondrían así. Luego les dice, menciona 3 situaciones donde puedas observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Los campos magnéticos los encontramos muy similares a los campos eléctricos. Los encontramos en los transformadores, en las bocinas, en los teléfonos,
en los refrigeradores, en las brújulas, en los instrumentos de navegación. Es cuestión de que los timbres, que ustedes repasen dónde encuentran esos campos magnéticos. ¿Por qué creen que es importante conocer su intensidad? Pues no tiene nada que ver con cuestiones de salud, porque siempre contestan por ahí, no, es que para que no enfermarse y que para que no nos puedas... No, o sea, no, es importante conocer su intensidad precisamente para poder manipular las leyes del electromagnetismo y sacar provecho de ellas. ¿Qué provecho podemos sacar al conocer la intensidad de los campos magnéticos? Pues los campos magnéticos se utilizan en los motores, por ejemplo, y al conocer su intensidad podemos controlar la velocidad de los motores, de los alternadores, de los generadores. Hay alternadores en los carros, hay motores en los carros eléctricos, en infinidad de herramientas que tenemos motores, incluso hasta en los celulares hay motores pequeñísimos. Y estos funcionan en base a campos magnéticos y por eso es importante conocer su intensidad. Ya después entonces ustedes guardan en un documento de Word todo el desarrollo y lo mandan y con eso ya habrán acabado la primera actividad integradora. Oliver dice que si tienes que realizar o podría realizarse como su aplicación, yo les digo que yo les acepto que si le sacan una captura de pantalla a la aplicación y lo ponen, y lo más que tienen que explicarlo, porque ahí les dice en el problema, les dice justifica. Entonces aquí ponen el dibujo o la pantalla que copiaron y aquí ustedes deben de explicar por qué el dibujo es así. Porque si les pide justifica tu dibujo. ¿Okay? Pero sí pueden hacerlo a mano o pueden sacarle una pantalla de captura y poner aquí esta sección, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un programita que me saca pantallas de captura de manera muy fácil. Selecciono el área. Aquí. Le digo captura. Y ya me captura aquí, miren. Entonces hay muchas herramientas como esta y entonces ya ustedes pueden usar algo similar. Lo pegan en su documento de Word, pero tienen que justificar por qué el dibujo es así, ¿no? Tienen que dar esa explicación. Aquí está. ¿No? Podrían hasta dibujar más líneas del campo eléctrico. O que entran acá. No sé, ¿alguna otra pregunta sobre esta primera actividad integradora? Ok, si no hay preguntas, pasemos a la siguiente. La siguiente es un poco más sencilla, me parece. Volvemos, aunque algo laboriosa, la verdad. Es sobre las leyes de la electricidad, muy parecido a lo que hemos estado haciendo, sobre las leyes de Ohm, de Watt, etc. Pero ya son una aplicación, es un problema de una situación muy real, de problemas en la vida real. Entonces vamos a ver qué nos dice el problema. Aquí nosotros tenemos tengo yo el problema. Nos dice que se tiene un calentador eléctrico en una casa que tiene una capacidad de 110 litros de agua. Funciona con una corriente de 20 amperes. Recuerden ustedes, es la unidad de ampere de corriente. 120 volts, la unidad de voltaje, diferencia de potencial. Y el calentador genera el agua caliente de 15 grados a 50 grados centígrados en 30 minutos. Eso es importante, es información importante, el tiempo. También dice que una familia está compuesta por 4 personas y usa aproximadamente 220 litros de agua caliente para bañarse a diario, con un costo de 15 pesos por kilowatt hora. Eso se lee como kilowatt hora. Y ya aquí miren las preguntas. ¿Cuál es la potencia eléctrica del calentador? ¿Cuál es la energía? Y todo esto lo vamos a responder paso por paso. Aquí está adelantito, vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí yo volví a repetir el problema original, ¿no? Tenemos un calentador de 110 litros de agua, es información importante, 20 amperes, 140 volts, y aquí nos dice cuánto calienta en 30 minutos. Entonces, los datos del problema son estos, pero yo no los voy a usar estos. Los datos principales son 20 amperes y 120 volts. Recuerden como cuando hicimos lo del foco. Yo voy a cambiar un poquito los datos, voy a poner 30 amperes y 140 volts. Esto lo dejo igual. Entonces, lo primero que me preguntan es, ¿cuál es la potencia eléctrica del calentador en kilowatts? Nosotros ya revisamos la ley de Watt. La ley de Watt, recuerden que nos decía, y lo hicimos para lo del foco, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces yo puedo fácilmente, con la información que tengo aquí,
puedo encontrar la potencia porque ya tengo la corriente y tengo el voltaje. Lo sustituyo estos valores en la fórmula. Ahí está, voltaje, corriente. Entonces sustituyo los valores de 140. Yo pongo 30 amperes, ustedes van a poner 20. Y me va a dar la potencia en watts. Pero aquí me está diciendo que la quieren en kilowatts. Recuerden que simplemente vamos a dividir esta cantidad entre 1000. Y con eso nos da el valor en kilowatts. Entonces yo divido 4200 entre 1000, me da 4.2 kilowatts. Y ya contesté la primera parte, ¿no? Rápido y sencillo. Eso ya lo hemos venido haciendo. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la energía que gasta el calentador en media hora? Y nos dicen ahí mismo, escribe el resultado en kilowatts por hora, pero es media hora. Considera que la potencia de la energía utilizada pero es por unidad de tiempo, es decir, potencia es igual a energía sobre tiempo. Nos dan aquí la ecuación en el problema, donde si la potencia se mide en kilowatts, el tiempo debe ser en horas. Eso es importante nada más para ahorita que lo resolvamos. Entonces la energía quedará en kilowatts hora. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Usar la fórmula de energía es igual a potencia por el tiempo, pero lo que queremos es que está despejada de esta fórmula. Potencia igual a energía sobre tiempo. ¿Ven? De aquí obtenemos esta ecuación. La t que está abajo pasa multiplicando, la p que está acá pasa dividiendo. Perdón, la t pasa multiplicando nada más y nos queda así, energía igual a potencia por tiempo. Energía igual a potencia por tiempo. Potencia es el valor que encontré y que ya tengo en kilowatts, 4.2 kilowatts. Y el tiempo, está muy pequeña la letra, déjenme ampliarla más. Ok, entonces tenemos la potencia en kilowatts y tenemos que nos dicen que el tiempo es en media hora. Media hora viene a ser, numéricamente lo podemos escribir como 0.5 horas. Y sería horas. Entonces simplemente sustituyo estos valores en la fórmula, potencia y tiempo. Me va a quedar así. Energía es igual a 4.2 kilowatts por 0.5 horas. Esto es igual a 2.5 kilowatt hora. Y este es el resultado de la energía que se gasta el calentador en media hora, ¿no? Luego nos dicen, grafica el resultado de la energía que gasta el calentador y explícala. Entonces ustedes aquí tienen que hacer una gráfica de la energía que gasta el calentador. No dicen cuánto tiempo ni cómo hacer esa gráfica. La forma más sencilla que podemos hacer es simplemente hacer un eje, una escala. Tenemos que hacer una escala, un plano cartesiano, donde en esta unidad sea el tiempo. Y acá la energía. Y vamos a ir haciendo, por ejemplo, a las 0.5 horas nos va a dar 2.1 kilowatts. Luego, cuando sea una hora me va a dar cuánto. Y cuando sea hora y media me va a dar tanto. Y cuando sea 2 horas me va a dar tanto. Y voy a ir formando una línea. Eso lo podemos hacer en Excel de manera muy, muy sencilla. Hagan de cuenta que yo aquí pondría en una columna el valor de energía. Lo tengo, perdón. Que es 4.2. ¿Verdad? Eso es energía. Sería 4.2 kilowatts. Y luego pondría el tiempo. Aquí sería, por ejemplo, media hora sería 0.5. Una hora sería aquí. 1.5 sería acá. 2 horas sería aquí. Lo puedo hacer así de media hora por media hora. Podría hacerlo por horas, como quieran. Y la energía va a ser siempre 4.2. Y aquí el tiempo. Y aquí tendríamos la fórmula de la potencia. Perdón, estoy confundiendo las columnas. Esta es potencia. La energía es la que vamos a encontrar. Potencia. Y aquí está la energía. La energía es potencia por el tiempo. Entonces simplemente tengo que hacer yo una fórmula aquí que diga que es esto por esta celda. Multiplicando
por esta celda. Perdón. A ver. Esta fórmula es potencia que multiplica al tiempo. Doy enter. Y vean, es lo que había yo obtenido aquí en mi ejercicio haciéndolo manualmente. 4.2 por 0.5 me da 2.5. Pero ahora lo voy a hacer para más valores de tiempo. Simplemente copio la fórmula para hasta las 3 horas. Y aquí es como va cambiando la energía en el tiempo. Entonces yo ya nada más necesito graficar estas fórmulas, esta tablita. Vamos a insertar una gráfica de dispersión para que sea lineal, porque es una gráfica lineal. Primero me faltó seleccionarlos. Selecciono las dos columnas que voy a graficar, insertar, dispersión, líneas. Y aquí está mi gráfica de energía. ¿Se fijan? Esta parte de aquí es la potencia, la gráfica es la energía. Entonces a la punto 5 voy a tener 2.1 energía. A la 1 este valor. Y así es como va a estar cambiando la energía con el tiempo. Y esa gráfica la copian, la pegan en su documento. Es lo que tendrían que hacer aquí en este punto. Ahora vamos al siguiente punto. El siguiente punto nos dice, con el resultado del gasto de energía, calcula el costo que paga tu familia diariamente por bañarse, considerando que gastan 220 litros de agua para ello, ¿no? Entonces, después nos dicen, calcula el costo de usar la cantidad de agua que se calienta en media hora y calcula cuánto pagan por 220 litros de agua caliente. Entonces, del problema tenemos que el costo de 1 kilowatt hora es de 15 pesos. Eso viene ahí en el documento, en el problema. Y nos dice que tenemos que calentar 110 litros, nos toma media hora. Pero porque el problema nos dice que el calentador es de 110 litros. Y aquí nos están diciendo 220. Este es un detalle que deben de tener cuidado porque siempre se confunden. Entonces todo lo hemos estado haciendo por 110 litros por un calentador. Y para eso yo ya encontré que la energía es de 2.1 kilowatt hora. Entonces el costo para 110 litros sería de 15 por 2.1 igual a 31.5 pesos. Pero este es el costo de media hora. Y nos dice que es para 220 litros. O sea, el doble. Entonces yo puedo o multiplicar el costo que me salió por media hora o multiplicar la energía que voy a ocupar. En vez de ocupar 2.1 kilowatt hora, voy a ocupar 4.2 kilowatt hora. Y este es el valor que voy a tener entonces realmente de el costo de 220 litros. Es muy sencillo, nada más hay que tener cuidado que no se confundan, porque aquí es de 220 litros lo que le está pidiendo, ¿no? El calentador tiene una capacidad de 110 litros y para eso encontramos el valor de la energía. Pero como nos dice que ahora van a ocupar el doble, pues entonces el costo de 110 litros, pero es el doble. O es el doble de energía, como lo estoy manejando yo aquí más bien. Tengan cuidado en este detalle. Y ya con eso resolverían toda esta primera parte. Finalmente les dice en esta parte de la energía y de las corrientes y todo eso, dice, si la resistencia del calentador se vería, ¿qué valor debe tener la resistencia para que funcione con una capacidad de 220 litros? Ojo, nuevamente nos cambian los datos, ahora es el doble. Entonces yo tengo una fórmula que me dice potencia es igual a voltaje por corriente. Yo ya encontré que la potencia en la parte de arriba, lo primero que encontré, acuérdense que para 110 litros la potencia era este valor. ¿Okay? Pero ahora me dicen que lo quieren para 220 litros, o sea que va a ser el doble. Tengo que multiplicar esa potencia por 2 para que pueda calentar el doble, 220 litros. Yo la multiplico y ya con ese valor de potencia yo puedo despejar de aquí la corriente. Esta B pasa dividiendo, entonces tengo esta fórmula. Entonces yo ya pongo esa potencia. Conozco el voltaje que es el mismo, ese sí no cambió. Y esto me va a dar que la corriente que se requiere son de 60 amperes. Y con el valor de la corriente y usando la ley de Ohm, que me dice que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente, vuelvo a poner esos valores, 140 volts, pero la corriente de 220 litros, que es 60, y ya con eso obtengo el valor de la resistencia. ¿Ok?
¿Sí quedó claro más o menos esto hasta aquí? Entonces ya nada más iríamos a la siguiente parte. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Todo bien, maestro, todo bien. Muchas gracias. Ok, vamos a la siguiente parte que ya cambia, es otro problema muy diferente. Y aquí nos pide que encontremos otras variables y otros elementos. Nos dice que ahora supongamos que se tiene un calentador eléctrico en forma de cilindro circular recto, o sea que tenemos un calentador que está como así, hagan de cuenta. Pues como son todos los calentadores prácticamente, ¿no? Pero es eléctrico, es un cilindro. Y nos dice que tiene un radio, o sea, de aquí a la orilla son los 26 centímetros, ese es el radio. Y tiene una altura, un alto de 50 centímetros. De aquí hasta acá tiene 50 centímetros. Esa es la altura. Y este tiene una capacidad de 110 litros. Nos preguntan cuál es la presión hidrostática en el fondo del calentador cuando se encuentra lleno de agua. Anota tu resultado en kilopascales. Y luego nos hacen otra pregunta. Dice el regulador de la temperatura del calentador de agua dejó de funcionar, por lo que el agua del interior de este se evaporó totalmente, lo que provocó que el calentador se llene de vapor. El calentador contenía agua líquida hasta la mitad, o sea, hasta por aquí tenía agua líquida, ¿no? Hagan de cuenta, si más o menos, esta era la parte de líquida, todo esto es líquido. Antes de que comenzara a funcionar, entonces, ¿cuál será la densidad del vapor al interior del calentador? Considera que un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. No es complicado, no se asusten, vamos a hacerlo por partes, poco a poquito. Primero nos preguntan cuál es la presión hidrostática en el fondo del calentador cuando este se llena de agua. Tenemos por ahí de sus apuntes la fórmula para la presión hidrostática, que es esta. Presión hidrostática es igual a la densidad del agua, esta letra es la densidad del agua, esta es la gravedad, la constante de la gravedad, y esa es la altura que tiene el cilindro, porque está hasta abajo, cuánto agua tenemos encima, hagan de cuenta. Entonces, aquí yo apunté los datos. La densidad del agua es una constante que ya sabemos, el agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso es un valor constante que creo que también viene ahí en sus contenidos. La gravedad es una constante, si ustedes la googlean, es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, es una constante. La altura la conocemos, es de 50 centímetros, pero como estamos trabajando con metros, tenemos que convertirlo a metros, 0.5 metros. Yo nuevamente no voy a usar estos datos, los cambio un poquito, yo voy a usar estos datos nada más para que vean cómo se resuelve. Cambié la altura a 0.6 metros y el radio a 28. Pero para esta fórmula nada más voy a ocupar la altura. Entonces sustituyo en esta ecuación los valores que conozco. Conozco la densidad del agua, que es este valor, y aquí está, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Conozco la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Estas también son constantes. Y luego necesito la altura, pero en metros. Yo aquí le doy 0.6 metros y estoy trabajando con 4 metros acá, perdón. Hay que corregir. Es 0.4 metros, ¿no? Entonces, la altura ya la puse aquí, es esta. Hago estas operaciones que nada más es multiplicar 1000 por 9.81 y por 0.4. Las unidades, aquí voy a eliminar algunos metros. Aquí tengo 2 metros que se eliminan, metro con metro. ¿Okay? Y me queda perdón, no se elimina, se multiplica, me queda metro cuadrado sobre metro cúbico, me queda un solo metro. Me queda entonces kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Esta cantidad que aparece aquí es 1 kilogramo sobre metro al segundo cuadrado, pero ese es el equivalente a 1 pascal. 1 pascal equivale a 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado. Entonces ya al hacer las operaciones ya lo tengo el resultado en pascales. Pero el problema me dice que lo quiere en kilopascales. Recuerden que para convertir a kilopascales, solamente así como convertimos los kilowatts hora, simplemente lo dividimos entre 1000 y entonces ya tengo en kilopascales. Kilopascales serían 3.924 kilopascales. Y ya resolví este primer punto, ya.
resuelto. Vamos al siguiente. El siguiente es también muy sencillo, no se preocupen. Nos dice, el regulador de la temperatura de agua dejó de funcionar, por lo que el agua en el interior de esta se evaporó totalmente. O sea que se llenó todo el calentador de vapor, pero contenía la mitad de agua antes cuando comenzó a funcionar. ¿Cuál será la densidad de vapor en el interior del calentador? Considera que un litro de agua tiene una masa igual a 1 kilogramo. Aquí nos están dando una información importante. Un litro en masa es igual a 1 kilogramo. Primeramente necesitamos encontrar el volumen del cilindro. Porque el calentador era así. Hagan de cuenta, estaba el calentador, tenía agua, pero cuando se calentó, toda esta agua desapareció y se llenó de gas, de vapor. Todo esto es vapor. Entonces necesitamos encontrar el volumen del cilindro, y el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces la altura la conocemos. En su caso el problema es de 50 centímetros, 0.5 metros. El radio lo conocen también. Yo estoy usando sus valores, un radio de 28, y ahora sí utilizo una altura de 0.6 metros, ustedes van a usar 0.5. También tengo información, de aquí yo puedo, con estos dos valores, yo puedo encontrar el volumen, ya que es pi, 3.1416, que multiplica al radio, que es este, en metros. Recuerden que estamos trabajando con metros. La altura, que es 0.6 metros, y entonces yo ya obtuve el volumen en metro cúbico. Este es el metro cúbico. Y ahora me dicen que la fórmula de la densidad del agua es masa sobre volumen, donde la masa la conocemos porque nos dicen que la masa, un litro de agua equivale a 1 kilogramo, y me decían que había la mitad de 110, o sea, el calentador era de 110 litros, acuérdense, y estaba a la mitad, es igual a 55 litros. Entonces la masa de todo esto en realidad van a ser, un litro es igual a 1 kilogramo, van a ser 55 kilogramos de masa, y el volumen ya lo encontré, es este valor. Entonces sustituyo los valores para encontrar la densidad, y esa es mi densidad en kilogramo metro cúbico. Ya está, ese es el valor. Y con esto he resuelto toda la actividad integradora 2. Ya nada más me preguntan qué ley se aplica en el funcionamiento del calentador y por qué. Aquí es importante, también tengan cuidado porque luego es confuso. ¿Qué ley se aplica en el funcionamiento del calentador? De las leyes que estamos revisando, porque luego hay quienes contestan, no sé por qué, que las leyes de la termodinámica y las leyes de, no sé, otras cosas. Para que funcione el calentador, que es un calentador eléctrico el que estamos aquí trabajando, se necesita una ley que nos diga cómo se transforma la energía en calor. Ese es el tip que les voy a dar. Hay una ley que habla sobre cómo se transforma la energía de calor. No es la ley de Watt, porque la ley de Watt es sobre potencia, pero no es sobre calor, sobre cómo se genera trabajo. Es otra ley. Tampoco es la ley de Ohm. Entonces, es una ley que nos... ¿Y por qué? La respuesta de por qué, pues porque esa ley nos dice que cómo se transforma la energía en calor o en trabajo. Y luego nos dice qué ley se aplicó para reparar el calentador. Recuerden que el calentador se descompuso porque la resistencia había fallado. ¿Con qué ley encontramos el valor de la resistencia? Hay una ley que es la única que nos puede encontrar el valor de la resistencia. Entonces, con eso ustedes responden de manera personal, de manera manual, o sea, ustedes con sus textos no tienen que copiar, no tienen que irse a buscar un diccionario, respondan con lo que entendieron, y ya con eso habrán acabado toda esta actividad. ¿Alguna duda, algún comentario? No, ninguna, profesor. De todos modos, les recuerdo que yo estoy grabando esta sesión y la voy a subir a YouTube al rato. La pueden revisar con calma. Yo sé que a veces hablo y hasta yo mismo me confundo, pero con calma ya lo pueden le ponen pausa, van siguiendo los pasos que les indico y con suerte todo sale bien. Entonces, pues les deseo mucho éxito. Voy ahorita a grabar la sesión para compartirles la liga en YouTube en lo antes posible. También les voy a compartir en el foro de novedades el sitio del simulador de campos eléctricos, que es muy práctico, muy bueno. Y con eso ya pueden ustedes acabar sus actividades.
Les recomiendo que traten de entregar lo antes posible, no se esperen hasta el domingo o hasta el lunes si tienen chance, mejor haganlo lo antes posible, porque se acerca la última semana del módulo y es mejor que ya no tengan nada pendiente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Disculpen los problemas técnicos que se presentaron. Espero que puedan continuar con sus trabajos. Les deseo mucho éxito. Que descansen, que pasen muy buenas noches. Estamos en contacto. Cualquier cosa por la plataforma, ya saben. Claro, maestro. Muchísimas gracias. Que descansen. Hasta luego.